Bueno, efectivamente anoche tuvimos 18 casos positivos en la ciudad, con un total de 1.280 pacientes en lo que va de la pandemia, con 26 altas y continuamos con 26 fallecidos al día de ayer, aunque lamentablemente hoy tenemos que chequear que creo que hemos tenido otro fallecido en el día de ayer, así que después lo vamos a agregar. Lamentablemente también en el departamento seguimos con casos. En Empalme tuvo 15 casos ayer, Pavón 7, Sargento Cabral 3, Bombal 2, Pavón Arriba 2 casos, La Vanguardia 1 caso, Teóbal 1 caso, lo que hace un total de 31 casos positivos para el departamento. Y en las localidades vecinas, Arroyo Seco tuvo ayer 10 casos, Alvear 4, Coronel Bogado 2 casos, Figuera 2 casos y General Lago 1 caso, lo que hace un total de 19 casos. En la sumatoria total entre Villa, el departamento y las localidades vecinas, tuvimos ayer 68 casos positivos contra 71 del día domingo, o sea que estamos ahí pendiente a hacer, parecería, una baja de casos en estos días. Esperemos que se mantenga esta tendencia y podamos decir que estamos disminuyendo la curva de casos o incluso amesetándola, para ir diciendo que vamos declinando en esto. Quizás con la realización de las pruebas detectar que se están haciendo ayer y hoy, podamos determinar a lo mejor con más determinación los casos más positivos que podamos tener y de esa manera poder a lo mejor aislar algún conglomerado de la sociedad y así disminuir la circulación viral. Ojalá que esto se dé. Lamentablemente la provincia de Santa Fe sigue teniendo alto número de casos y sobre todo predominantemente en el sur de la provincia. Ayer hubo 2.078 casos en toda la provincia y 1.000 casos en Rosario, lo cual hace que sea motivo de preocupación también por la circulación constante que hay de gente hacia Rosario y de Rosario hacia nuestra ciudad. Bien, doctor, ya sabemos, lo comentamos todos los días, la situación es realmente preocupante. Vemos también permanentemente lo que pasa en Europa. En Europa se están dando rebrotes en distintos países. Tal vez tiene que ver con el relajamiento al que muchas veces hemos mencionado. Eso también hace que en nuestro país, en toda América, tomemos eso como un dato importante a seguir, aunque en realidad la idea sería que, por lo lógico, uno no se debería relajar, ¿no? Sí, en teoría eso sería así, pero lamentablemente la necesidad de apertura por distintos motivos hace que la gente tenga una mayor circulación, un mayor número de actividades, pero yo digo que esto puede ir de la mano siempre con los cuidados extremos que tengamos que hacer. Yo creo que la apertura de actividades, las cuestiones de trabajo, laborales, eventualmente hasta las recreativas, en la medida que se cumplan los protocolos que ya tenemos establecidos hace mucho tiempo, esto logra que la enfermedad no se disemine. Pero lamentablemente seguimos viendo que hay reuniones familiares, algunas reuniones sociales, hay gente que va a tomar café y no precisamente un café con su grupo familiar estrecho con el cual está en contacto todos los días, sino que por ahí hay gente que ha ido a tomar un café con un amigo, con un conocido, y lamentablemente en el momento de sacarse el barbijo hay gente que por ahí todavía tenemos como asintomática o como dicen algunos términos, pausisintomática. ¿Qué significa eso? Que tiene una escasez de síntomas que no hace que la persona tome en cuenta que eso puede ser de coronavirus. Lamentablemente volvemos a repetir, todo cuadro que cualquier persona tenga hoy en día es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Por supuesto, eso debe ser a través de un control médico exhaustivo, un buen interrogatorio por parte del médico que asiste a una persona, hacer un estudio epidemiológico, siempre preguntando dónde estuvo esa persona, cosa difícil también de acordarse en una semana atrás qué cosas hizo, pero indudablemente cuando uno ahonda en el interrogatorio de un paciente, siempre hay una probabilidad que algo del protocolo de cuidado no se cumplió y eso motivó indudablemente el contagio. Mucha gente dice, no, pero yo no estuve con nadie raro, que esto no solamente fui a tal o cual lugar, pero indudablemente o ese paciente que se enferma o alguien que estuvo en algún lugar no cumplió el debido protocolo. Seguimos viendo gente que usa el barbijo bajo,
que no se tapa la nariz adecuadamente. Seguimos viendo gente que todavía está sin barbijo circulando en nuestra ciudad. Y bueno, lamentablemente eso trae las consecuencias de un gran número de casos a medida que transcurren los días. Claro, doctor, sobre que de por sí ya cuesta que algunas personas tomen conciencia y se cuiden, lamentablemente también estamos rodeados de ejemplos que no ayudan. Por ejemplo, diariamente se contactan televidentes comentando que viven encerrados cuidándose y después ven cómo en diferentes plazas se juntan un montón de jóvenes horas, incluso durante la noche. Hubo gente que sufrió por no poder visitar a su mamá en el Día de la Madre y sin embargo ve que autorizados o no, muchos siguen congregándose en plazas. Vemos cómo a pesar de las recomendaciones se han juntado en un montón de plazas en reclamos contra el gobierno. Vemos cómo hubo un montón de gente celebrando el Día de la Lealtad. Sabemos cómo mucha gente sufre la pérdida de un familiar y en una provincia no le han permitido ingresar a ver a su familiar en sus últimas horas. Sin embargo, se han movilizado cantidad de colectivos de diferentes puntos del país para celebrar el Día de la Lealtad. Entonces, ante la falta de ejemplos, cuesta cada vez más que la gente tome conciencia y se cuide. Creo que en nuestra ciudad, por la estadística que yo puedo hacer o por lo que visualizo, por el número de casos y las edades que tienen los casos positivos, la gran mayoría son adolescentes o adultos jóvenes y en un 80% creo que no pasan de los 50 años. Mayores de 50 años hay una menor cantidad de positivos en nuestra ciudad. Pero lamentablemente creo que esta franja etaria que decimos adultos jóvenes o hasta 50 años todavía es un adulto joven con energía, con todo, probablemente el motivo sea de que salen más a trabajar, que hacen más actividades, que se sienten con necesidad a lo mejor de alguna práctica deportiva, aunque sea al aire libre, lamentablemente terminan contagiándose pese a que se sigue diciendo que el aire libre es la menor probabilidad de contagio. Pero, por ejemplo, yo he visto la repetición de casos positivos en pacientes que han ido a jugar al pádel en grupos de 4. Indudablemente, cuando juegan dos parejas de un lado y del otro, no usan barbijo. En el entusiasmo del juego, todo aquel que hemos jugado alguna vez al pádel y todo, sabemos que en algún momento terminamos cerca del compañero, claro, o cerca del adversario cuando vamos hacia la red. El transpirar, el transmitirse gotas de saliva y todo, son posibilidades de contagio. No significa esto que no se deba hacer actividad física, pero lamentablemente hay que tener sumo cuidado. También hay gente que comenta y dice, no, pero yo estuve en contacto estrecho, muy estrecho con una persona que ahora me llama y me dice que tiene síntomas. Bueno, yo creo que también los contactos muy estrechos o cercanos, para decirlo de alguna manera, hay que tratar de evitarlos o posponerlos para otro momento, porque también eso genera probabilidades de contagio y después tenemos todos los problemas que tenemos. Doctor, por ejemplo, aquellas personas que acostumbramos, bueno, yo cada tanto lo hago, caminar por el llamado caminito de la bicicleta, la bicisenda que conecta aquí el casco urbano con la zona de Acíndar. ¿Es de algún modo riesgoso el hecho de ir caminando y cruzarse con gente que viene trotando de frente, por ejemplo, con un ritmo y una respiración un poco más agitada, exhalando esa respiración? ¿Se corre algún riesgo en el cruce? La probabilidad es mínima, pero está la probabilidad. Nunca lo sabemos si el paciente tiene una carga viral alta, si está en forma sintomática, si elimina, y generalmente el que va corriendo va sin barbijo. Más allá de que uno vaya con barbijo, por ahí también tenemos que considerar si el barbijo que usamos es todo lo protector que nosotros pensamos que es. La verdad que hay muchas teorías, idas y vueltas, en cuanto a si el virus vive en el aire, si cae rápidamente, si no tiene distancia. Pero hay que tener muy en cuenta todas esas cuestiones y lo ideal es cuando uno va caminando y ve que alguien viene corriendo,
por lo menos tratar de alejarse lo más posible, pero bueno, hay veces uno sale a hacer esa caminata recreativa como la que usted dice y va sufriendo todo el tiempo, porque Claro. va esquivando personas, uno viene sin barbijo, el otro que viene corriendo, entonces por ahí de pronto dice, ¿vale la pena salir a caminar si en la caminata estoy sufriendo tanto por lo que veo? Y es difícil, pero la verdad que yo, Víctor, no podría aseverar de que estamos totalmente exentos en todas esas actividades. Lamentablemente hay siempre alguna mínima probabilidad y después uno no se acuerda dónde estuvo, con quién se cruzó y Claro. cómo se puede haber contagiado. Es muy difícil. Hay gente que ha hecho todos los protocolos como corresponde, según lo refieren ellos, y terminan contagiados. Y no encontramos el nexo epidemiológico, lamentablemente. Bien. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo la información y los consejos como en cada jornada. Si Dios quiere, mañana nos volvemos a contactar. Va a ser un gusto, Víctor, y bueno, a la gente que tengamos que seguir cuidándonos, hoy es un día interesante como para quedarse en casa, hacer actividades más recreativas en la casa sin posibilidad de salir, y cuidarse, cuidarse y cuidarse es la única consigna que tenemos. Un abrazo, Víctor, y hasta mañana.